Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, encuentros con los cineastas latinoamericanos de Horizontes Latinos, empezando hoy una película mexicana, Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón. Bienvenido, Julio. Hola Julio, Bueno, tú gracias. eres cineasta guatemalteco, llegaste a San Sebastián, eres cineasta guatemalteco y mexicano, hay que decir que Así eres es. los dos, ¿eh? Y esta es una producción mexicana. Tú llegaste aquí hace 10 años, ¿era? ¿Cuántos años? 11. 11 años ya. Y desde entonces tienes ya 7 largometrajes, pero bueno, el primero pegó fuerte porque fue Cine en Construcción y Horizontes. Te vimos cuando estábamos en la sala de prensa. Sí, así es. Se llama Gasolina y bueno, y finalmente San Sebastián ha sido como un punto como clave en mi filmografía. Aquí no sé si me descubrieron o debuté, pero bueno, aquí No, no se fue como la descubre, ¿no? vitrina. Eso es una mala palabra, eso de descubrir. La gente se hace sola. Bueno, aquí me pusieron en la vitrina. Sí. Bueno, hay que decir que en tu filmografía, que no he visto todas, se me han escapado algunas, esta en todo caso es tu carrera culmina verdaderamente porque tienes una producción mucho más importante y la has aprovechado muy bien además. Es decir, es una producción mexicana. ¿Cómo se montó el proyecto? Eh, es mi película con más presupuesto, con un brazo de producción mucho más grande. Y bueno, desarrollada por una productora bastante importante en México, que, que intentaron como incursionar como en un cine más autoral. Ellos producen películas más comerciales. Y no sé, se dio como una química especial entre los productores y yo. Y es un proyecto que tuvo como una génesis bastante peculiar porque después de presentar Te Prometo Anarquía en Locarno, un productor me habló y me preguntó qué proyectos tenía para desarrollar y no tenía nada. Entonces, pero sentí que era la oportunidad de una posibilidad de trabajo y lo primero que se me ocurrió fue quiero adaptar Huckleberry Finn en México, en el presente, con Mad Max y béisbol. Dije esas tres palabras y fueron como un imán inmediato y me dijo, bueno, quiero leer algo ya y le pedí 10 días y bueno, y así empezó como el desarrollo del proyecto y posteriormente ya cambié como de productor. Y poco a poco fui como decidí meter a mis hijas, porque la protagonista es mi hija pequeña. Y no sé, como homenajear de cierta manera los juegos que tuve de niño, ¿no? E invitar a mis hijas a jugar. Hay que decir que esta es una película, para los que no la han visto rápidamente, es una película sobre el narcotráfico, sobre la violencia que hay en México, pero lo que es muy original y totalmente nuevo es que está tratada como una película futurista y fantástica, y desde el punto de vista de una niña. Es decir, hay la mirada de la niña sobre la violencia atroz que vive México. Sí, es extraño porque en México se suelen quejar de este tipo de películas, del género de la violencia y del narcotráfico. Pero no sé, hace unos meses estuve como revisando la filmografía y realmente las películas que abordan el tema del narcotráfico son escasas, o sea, se cuentan con los dedos de la mano, pero son películas más como de cine de autor y son las películas que salen de México, ¿no? Que son menos locales y tienen como no sé, obviamente debe ser la manufactura y los directores que las están realizando, que es gente bastante interesante. Pero en México lo que más se produce es comedia, comedia romántica. Entonces no creo que sea como un género vital en México, pero sí es un cine que intenta como dialogar con el presente de México. En tu película, bueno, es la situación de un país, México, muy futurista, porque donde desaparecen las mujeres, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, donde no hay mujeres, donde la UC, que es la hija de un hombre que dirige la gestión de un terreno de béisbol a donde vienen los narcotraficantes, y como a las mujeres o las violan o las asesinan o las desaparecen, pues la pobre niña se tiene que poner una máscara
y hacerse pasar por niño. Entonces vive ahí con su padre, que intenta protegerla como puede. Eh, este es el punto de partida, que es lo que la alusión que has hecho a Huckleberry Finn de Mark Twain. Luego el tratamiento es muy de Mad Max, porque es, como insisto, para que lo entienda la gente, no es una película de narcos tradicional, sino es muy... muestras un apocalipsis, pero que no está al que se puede llegar en México si no se toman las medidas necesarias, ¿no? Sí, bueno, considero que es como un futuro bastante cercano, que se mezcla con el presente. Y obviamente es una exageración esta falta de mujeres que plantea la película, pero considero que es algo que puede suceder si siguen esas cifras, ¿no? Y sobre todo son las cifras, sino como la falta de sensibilidad que existe, porque creo que si de repente aquí en España o en cualquier país de primer mundo la cifra de mujeres desaparecidas es de 1000 o 2000, es un problema, ¿no? Y la gente saldría a protestar y el gobierno tendría que actuar inmediatamente. Y en México sucede, pero creo que falta un pronunciamiento más masivo. Falta que la sociedad civil diga basta, ¿no? Porque a veces las autoridades reaccionan hasta que la población civil, o bueno, sí, la comunidad dice, ya es suficiente, o sea, no entendemos por qué no se actúa. Y, y no sé, creo que es un tema muy tenebroso que no, y muy oscuro que no, que deben tener como aliados en el gobierno, qué sé yo, para que esto ocurra, ¿no? De una manera con tanta impunidad. Por el momento hemos visto muchos aliados de los narcotraficantes en el gobierno mexicano o en los anteriores gobiernos. Pues sí, pero yo creo que no solo es en el gobierno mexicano, yo creo que deben tener aliados en España, en Estados Unidos, en Está Canadá, claro. Francia. Tú lanzaste un mensaje muy bonito en la primera presentación que te escuché de esta película, es que hiciste un llamamiento para que esto no se produzca. No sé si lo quieres decir aquí o no. Sí, lo que sucede es que cada vez que salgo de México y siempre está esta discusión del narcotráfico y de la violencia que hay en México, eh, y que porque en México somos tan salvajes y qué sé yo, y estamos en una fiesta y de repente van y sacan una raya y están fumando, y digo, bueno, pues por eso mismo, porque este dinero, porque tu dinero está financiando la violencia que está viviendo México, Es ¿no? porque hay consumidores que hay productores. Sí, pero los productores necesitan, o sea, es que el narcotráfico creo que va más allá de la violencia, o sea, tiene que ver con las instituciones bancarias, donde se lava dinero, donde un montón de cosas, todo el mundo está salpicado, y me parece como muy injusto que solo mencionen México, y realmente es un negocio global, ¿no? En todo caso, Forma parte creo que lo que inició la globalización debe ser como el narcotráfico sí, la venta de este tipo de los producto. paraísos fiscales. Sí. En todo caso, vamos a volver a la película, aunque tu película da para hablar de la realidad y de uno a otro, pero tú has hablado de tus hijas, me gustaría que hablemos más de esto, porque las has hecho participar en la película, y tu película, además de ser un llamado de socorro y un llamado a la resistencia, es como una carta poética a los niños, ¿no? ¿Cómo explicarles a los niños el horror? Sí, creo que son ellos quienes son como gente de cambio, ¿no? Ya mi generación y las generaciones que están arriba, creo que ya tuvimos la oportunidad de cambiar las cosas y nunca se hizo o nunca se logró. Y creo que los niños, a pesar de lo oscuro que pueda parecer el futuro, creo que, en mi caso yo tengo esperanza de que se pueden cambiar, simplemente porque tengo hijos y me gustaría que tuvieran un presente diferente al que yo tengo. Y, y hablé con mis hijas, les expliqué que iba a ser una película dura, ¿no?
pero que sobre todo es una película sobre la resistencia y es una película sobre la familia, ¿no? De un papá que no sabe ser papá, pero hace lo que puede, ¿no? Por mantenerse vivo y por mantener viva a su hija. Y una hija que no entiende del todo el contexto, pero ella lo que quiere es que su papá esté bien y encontrar a su familia. Y son cosas que no se mencionan en la película, pero que están como en la atmósfera. Y prefiero ser como más sugerente en ese sentido. Y creo que, no sé, posiblemente la poética que mencionas está como en lo sugerente que puede ser la película, ¿no? Las cosas que no se dicen o las cosas que se callan y que se pueden interpretar de muchas maneras. Eh, y mis hijas, yo creo que ya cualquier niño en la actualidad está sumamente informado porque puede googlear cualquier cosa que escuche, ¿no? Entonces, he tenido conversaciones con ellas y les pregunto, pero ¿y tú cómo sabes esto? Y me dice, papá, aquí todo se googlea. Entonces, Neologismo que acabamos de inventar. sí, googlean información, tienen acceso a información que nosotros nunca tuvimos de niños y están como bastante actualizados y tienen dudas y tienen preguntas. Y obviamente yo no les puedo responder todo y también tengo que googlear para responderlas. ¿Y cómo trabajaste con ellas precisamente? Ellas nunca leyeron el guión, no sabían de qué iba la historia, cada día les iba comentando los sucesos. Y Porque son de 9 años, ¿sí? 13, actualmente 13 y 10, cuando hicieron la película tenían 12 y 9. No quería como que leyeran el guión porque tampoco quería como preocuparlas un poco, sino más bien que día a día se entendieran y que se mantuviera como esa frescura para los personajes. Y también para ahorrarme de cierta manera como hablar durante un año, 6 meses de temas candentes, sino más bien les dije que la intención de la película era como hacer una carta colectiva, ¿no? Entre ellas y yo, de las cosas que nos gustaría que fueran diferentes, ¿no? De las cosas que nos gustaría decir basta y a través del juego, ¿no? Más bien como que las invité a jugar y les expliqué también que la actuación es jugar a ser alguien más, es jugar a estar en una situación que, que es ficción, ¿no? Que lo que se está grabando no está sucediendo en el momento, pero que la intención es que se vea lo más realista o naturalista posible para que la gente se lo crea, ¿no? Y, y agarraron la idea como de manera muy, muy fácil y están como muy comprometidas con sus personajes. Y sobre todo la chiquita que le tocó mucho más duro, además que fue una locación muy inhóspita que es el desierto, que visualmente es bello, pero en las noches es frío, en el día es caluroso, los animales, los insectos, hay espinas por todos lados. Rodasteis en Hermosillo, que es el estado de Sonora, que es Sí. uno de los más infectados por la droga. ¿Cómo estabais Hermosillo, tranquilos ahí? ¿No? sí, si no me equivoco, Hermosillo en México se les llama ciudades oasis, creo que hay Ajá, 3. de Es acuerdo. Hermosillo, Querétaro y Mérida. Y son ciudades oasis porque ahí están las familias de los narcos. Entonces son ciudades que no se tocan. Porque están las familias de todos. Están protegidos. Ajá, entonces Hermosillo. No sé si estoy hablando de más y a lo mejor ya no me van a volver a invitar a Sonora. Pero siempre está Durango. Bueno, Y, y es una ciudad bastante tranquila. O sea, el de problema acuerdo. más bien en Sonora es la frontera, ¿no? Lo que es Nogales con Y volviendo al trabajo con los actores, bueno, hay profesionales y no profesionales, niños. la mayoría son no profesionales. ¿Y cómo llegaste a ese casting con todos estos narcos, todos estos personajes que hay? Empezando por el personaje del padre, que es un hombre que se droga para olvidar la sumisión infame a la que le someten los narcotraficantes. Sí, es un personaje que se evade constantemente, que creo que son los que sobran, ¿no?
normalmente. Y él es un caso bastante peculiar porque lo conocí en la escuela de mis hijas. Su hija estudiaba con mi hija grande y él es músico experimental. Ah. Se llama Rogelio Sosa y una vez llegó a mi casa y estuvimos platicando. Llegó a recoger a su hija, estuvimos platicando y me pareció como un tipo sumamente sensible. Bueno, es músico, muy comprometido y también que conoce todo este asunto de la noche, ¿no? Entonces, en un inicio iba a trabajar con un actor profesional y se puso un poquito intensa la relación, ¿no? Con su representante y todo eso, y decidí volver a los orígenes de los no actores y empecé a buscar en el Facebook amigos que me podían funcionar y por destino llegué a su rostro, ¿no? En la foto y le hablé inmediatamente y lo invité a participar en la película. Los demás personajes hombres son de Hermosillo, de Sonora. Son boxeadores la mayoría. Entonces, un amigo que se llama Eduardo Giralt, que es director, él hizo el casting y él recorrió Hermosillo los campos, bueno, los gimnasios de box buscando rostros, ¿no? Le pedí rostros que fueran peculiares, que se sintieran que han vivido la violencia, ¿no? Y miradas como profundas. Y hizo un trabajo extraordinario. Eh, y de hecho, al ponerlos ahí y solo darles las armas, ya era bastante intimidante, ¿no? Visualmente. Porque también los boxeadores tienen una mirada extraña entre perdida Sí, y... da tanto miedo cuando te miran que cuando sacan la Sí, ametralladora. y además esa seriedad, ¿no? O sea, pueden hacer estas miradas profundas sin carcajear, sin reírse, sin sonreír. Y en todas esas escenas de violencia, ¿las niñas lo vivían bien todo eso? No, se asustaron. Se asustaban. Sí, fue como Nosotros complejo. también nos asustamos. En un momento sí, sobre todo, sí, sobre todo la chiquita se asustó. Hablé con ella y le dije, bueno, esto es un juego que estamos intentando que se sienta lo más realista posible, ¿no? Y, y, y para que se sienta real, está bien que tengas miedo, que se transmita eso, ¿no? Eh, no sé, puede sonar como bastante manipulador, pero bueno. Eh, creo que la actuación es eso también de cierta manera, ¿no? En todas tus películas siempre has optado por no profesionales, o sea, ese trabajo con los actores, pero más por la mezcla de ambos. Me gusta mezclar el documental con la ficción, ¿no? Que se sienta, que no quede claro si lo que estamos viendo, qué tanta dosis hay de realidad o de ficción. Y sobre todo porque los actores no profesionales me dan algo que yo no tengo, que es la experiencia de la historia que estoy contando. Sí, o sea, ellos, la historia que yo escribí, ellos la han vivido de cierta manera y se nota en su manera de caminar, en su manera de vestir, en la manera de hablar, que es que intento como robarme esa esencia y les pido autorizaciones. Digo, me voy a robar ciertas cosas de ustedes para los personajes. ¿Estás de acuerdo? Obviamente siempre están de acuerdo. Y, y no sé. El personaje del capo de narcotraficantes, no sé si es un boxeador también, pero en todo caso le has dado una ambigüedad sexual. No sé qué has querido decir con eso. Él es del norte de México, de una ciudad muy extraña, que la mitad de la ciudad pertenece a un estado, a Sonora, y la otra mitad pertenece a Baja California. Entonces hay vecinos que son de Sonora y una cuadra después son de Baja California. Es una ciudad de población indígena, pero que tiene que ver con los cherokees y los yaquis, que son indígenas que se comparten entre México y Estados Unidos, que son como muy esbeltos, altos. Y él es de ahí, él estudió actuación, pero se dedica al vestuario, él es vestuarista. Y estaba buscando a alguien, un personaje que fuera
como unisex, ¿no? De cierta manera, y los productores me dijeron, está Sóstenes, que, que, que a veces se viste, ¿no? A veces se viste de mujer, a veces de hombre, y se muere por actuar. Entonces lo conocí y me pareció como su cara impresionante, su postura, y sobre todo que lo que intenté fue que normalmente al narco mexicano está como muy estereotipado, ¿no? Sombrero, botas, las cadenas, panzón, el bigotito y todo esto. Y quise hacer un narco más inspirado como en Mad En Max, Mad Max, ¿no? Tina absolutamente. Turner en el tercer episodio, que, que no se sabe bien. Bueno, yo cuando lo vi de niño no sabía muy bien si era mujer o hombre o qué sé Sí. yo, pero me parecía guapa, pero a la vez era como bastante varonil. Eso me gustó. Y también porque actualmente el narco no solo es el género masculino, ¿no? O sea, también hay mujeres involucradas y Absolutamente. bastantes, ¿no? Tanto como sicarios, como jefas, como... Bueno, entonces como también me pareció como extraño tener que decir que el narco es un mundo sumamente masculino. Y también me Ujú. pareció como muy irónico que alguien que le gusta ser mujer actúe de una manera tan violenta hacia las mujeres, ¿no? Ujú. Y creo que la violencia, de esa violencia ya como de guerra, eh, me parece como muy extraña que un hombre sea tan duro con otro hombre o una mujer sea tan dura con otra mujer, que no existe como ese cariño al otro, ¿no? O a uno mismo, como que Ujú. transgredir al otro también significa transgredirse a uno. Y, y bueno, fueron como Co- decisiones como bastante complejas que me tardé 4 meses en diseñar este personaje, que es bastante difícil poder explicarle en 2 minutos, ¿no? Y sonar de manera inteligente. Pero eso me pareció interesante que, además porque los narcos son sumamente coquetos, ¿no? Y es claro cuando los detienen y les confiscan las armas, o sea, poner un arma llena de diamantes y oro y con nombres y es una coquetería Incluso cuando se mueren también en las cuando se tumbas. mueren, las tumbas que Ponen sea, diamantes en las tumbas. la ropa que usan, los autos cómo los pimpean, los Ajá. arreglan y, y, y sobre todo otra cosa que me sirvió el personaje de Sóstenes es que el personaje Hawk no ha visto mujeres en mucho tiempo y de repente ve a un hombre de pelo largo y no sabes, ella aspira a tener el pelo largo y no sabe si es hombre o mujer Ujú. y le Porque genera esta duda que me pareció como muy naif y preferí hacer una película que tuviera esa mirada naif de era infantil. infantil y poética. Hablamos un poquito de la música, porque el músico, ¿cómo lo habéis trabajado? Es Alberto Alberto Torres, Torres. que es madrileño, Ujú. es la tercera vez que trabajo con él. Mi colaboración con él empezó en Te Prometo Anarquía, Mm. eh, y luego con una película que hice en Costa Rica que se llama Traza de Relámpagos. Y en esta ocasión me gusta trabajar con amigos, entonces lo invité. Quería hacer una banda sonora que fuera más cercana a la música jamaiquina, ¿no? Al dub y eso. Y empezamos a desarrollarla y posteriormente se integró Carlos García, que es un diseñador sonoro colombiano que para mí es como una eminencia del sonido, ¿no? Es un artista, ha trabajado con las películas de Ciro Guerra, el Petra de Jaime Rosales, Lars von Trier, una infinidad de realizadores, y él tiene una mirada bastante artística acerca del sonido y del uso del sonido como medio narrativo. Y él integró la música al ambiente, ¿no? Fue como un trabajo bastante peculiar lo que hizo y sobre todo también es padre, entonces integró a los sonidos con los que juega con su hijo y le dio como una atmósfera especial a la película, creo. Muchas gracias
esta entrevista. Julio No sé si me Hernández Cordón. expliqué bien, pero bueno. Sí, yo creo que hemos dado la vuelta a todos los temas. Muchísimas gracias y nada, vamos a ver el clip de la película despidiéndonos. Vayan a ver Cómprame un revólver, película mexicana del cineasta mexicano guatemalteco Julio Hernández Cordón. Gracias. Vemos el clip. Todo lo que se cuenta en esta película es real. La suerte es real. Y hay hombres con suerte. Aprovecho para cambiar de mesa. Te llamo mañana por la mañana. Por eso mi papá me quiere heredar su suerte. Nunca me lo dice, pero lo noto cuando me ve. Tenemos que esconder. Esta cadena es para que no me roben. Aquí se llevan todo. Tengo un plan para recuperar mi brazo. Quisiera que nos ayudara. Todos se fueron, las vecinas, las maestras, y quedamos pocos. Qué bonito es volar, ay mamá. ¿Por qué trae esa pinche máscara ese niño? Volar y dejarse caer. Tengo miedo. No va a pasar nada. La Tú canción estúpido. que le gustaba En mucho los brazos de una dama y en a la mexicana, a la pintora mexicana, Frida Kahlo. Estoy La segura que bruja. mi papá tiene suerte. O si no, como suma días en un lugar bronco. Tú y yo vamos a estar siempre juntos, tú siempre pegadita a mí. Ongi etorri, bienvenidos a todos. Seguimos en Desayunos Horizontes y con la segunda película del día, que es una película chilena, Enigma, de Ignacio Juricic. Está con nosotros también la actriz de la película, perdón, que es Rosana Campos. Bienvenidos a los dos. Bueno, esta película, ópera prima, y bueno, es raro, en nuestra sección Horizontes Latinos, es raro tener estrenos mundiales. ¿Es tu caso? ¿Vienes, cuál es el...? Sí, nosotros estamos súper contentos de haber estado en esta sección porque la mayoría de las películas son películas de directores que ya tienen más recorrido, como que son películas más grandes. Entonces para nosotros también es como un honor estar como con tan vasta compañía, por así decirlo. En todo caso, en Horizontes nos gusta también ver grandes, pequeñas películas. Sí. No es porque son pequeñas de presupuesto que no son verdaderas. Enigma, vienes de cine en construcción también. Exacto. ¿Y qué, cambió mucho el guión desde...? No, la verdad es que casi nada. ¿En qué te ayudó cine en construcción? Bueno, fue como una de las primeras veces que mostramos la película, por ende fue interesante como escuchar las reacciones, como ver qué generaba, y nos ayudó, bueno, a seguir el camino como de terminarla, que la verdad es que el montaje no cambió en nada desde cine en construcción hasta ahora, pero sí, ahora pudimos hacer la postproducción y todo lo que faltaba. Sí hay que decir que hay una constante en las películas que hemos visto en este festival en Horizontes Latinos, yo diría que es que muchas, o no sé si no todas, pero están inspiradas, ¿no? Más que basadas, inspiradas en hechos reales. Es el caso también de tu película, que está inspirado en un hecho real acaecido a fines de los 90 en Chile. Exacto. Sí, o sea, yo creo que eso es a la vez un tema en la película, porque la película, de ahí nace la inspiración, pero yo no diría que es una película sobre un caso real en el sentido de que todos los personajes y la familia y la situación son ficticios. O sea, por ejemplo, la inspiración nace de la historia de Mónica Briones, pero la familia de Mónica Briones no es como la familia de la película. Y que fue una chica lesbiana que asesinaron en el 84 y después a fines de los 90, principios de los 2000, se hizo un programa de Misterio sin resolver que retrató el caso. Pero en el caso de Mónica Briones, la familia no participó, la madre ya estaba muerta y quedaba solo el padre. Entonces como que la historia en verdad
está toda ficcionada y no es azaroso para mí que sea toda ficcionada. Yo creo que hay como una toma de postura frente a eso, porque la película se trata de la representación de un crimen y la película a la vez tiene que ver con eso también. Entonces creo que hay una toma de postura al decir que no sea como por ejemplo Mónica Briones la película. Rosana Campos, bueno, tú participaste creo ya en su corto anterior, que tuvo un premio de LGTB en Cannes, Eran Locas Perdidas, ¿era eso? ¿Y cómo has venido? ¿Lo escribió para ti? ¿Cómo fue? ¿O te lo dijo después de haberlo escrito? Bueno, participé en Locas Perdidas y parece que nos caímos bien, nos enamoramos. Él se enamoró más de mí que yo de él, yo creo, porque me insistió mucho para que yo participara en la película después. Y yo le decía, pero ¿estás seguro, Ignacio? ¿Qué quieres que yo sea? Hay tanta actriz que está ahí trabajando, activa, ¿no? Porque yo hace 8 años exactamente que dejé de trabajar como así activamente en el teatro, en el cine, en la televisión. Yo he trabajado mucho en televisión, mucho en teatro y debo haber hecho unas 7, 8 películas. Pero paré, así fue una cosa como ¡prum!, un corte abruptísimo. Y él me llama en esta retirada mía. Y yo acepto porque siempre quise dejar esa puerta abierta. Encuentro que el cine es lo más entretenido que hay. Me encanta ver cine, entonces dejé la puerta abierta. Él me llamó, fui, y cuando me requete insistió para ser la protagonista de la peli, o sea, no me quedó más que aceptar. ¿Y lo tenías escrito para ella o Sí, o sea, pero... ya pensando en ella? Sí, pero, por ejemplo, yo le dije que quería que fuera la protagonista antes de escribir el guión. Entonces, como que le dije, oye, quiero hacer una película y quiero que seas la protagonista. Y me dijo como, bueno. Y después ya dijo que sí. Yo le dije, ya cagaste, ya no hay vuelta atrás. Como que... Y de ahí fue lindo porque todo el proceso, cada vez que había como una versión de guión, yo iba y la leíamos juntos y conversábamos. Entonces, como que estuvo presente durante todo el proceso de la película. Y eso también creo que fue muy lindo. Has escogido un universo de mujeres para tu primer largometraje. Es decir... te he oído decir que has vivido siempre con mujeres en casa. Los hombres están ausentes en esta película. Vamos a hablar luego del padre, pero están ausentes. Sí, es que yo creo que también como conversando sobre el tema, que uno tiene, o sea, a mí me importa que lo que yo hago sea honesto, entonces como creo que uno tiene que hablar de lo que conoce o si no... investigar o tener como alguna como claridad sobre el tema. Y yo, además de haber crecido con puras mujeres, he tenido siempre como puras amigas mujeres y ahora que desde la adolescencia en adelante mis amigos son mujeres y maricones, entonces como que francamente ese es el único universo que conozco. Si tuviese que hacer una película de puros hombres heterosexuales creo que sería terrible porque no tengo idea. Como que me siento... muy incómodo en las situaciones como de club de todo y como que nunca... Entonces, para mí era natural y me parece, estoy como súper contento además de que ahora esté como la ola feminista que en el mundo y en Chile también como que tuvo un movimiento súper fuerte. Y creo que es súper lindo que haya como coincidido con el estreno de la película. Y me parece también que hay algo como de escuchar y sobre todo que siento que tiene que ver mucho con lo que está pasando con el movimiento feminista, porque se habla mucho de los abusos y muchas veces escuchamos a los hombres decir como no creer o decir como que no todos son abusadores y no sé qué. Y yo digo, bueno, es que entonces significa que no nunca he conversado con las mujeres en su vida, porque yo desde pequeño recuerdo cómo abusaban de mis amigas. Mi madre me contó cómo abusaron de ella cuando ella era pequeña, entonces como que yo digo, eso significa que nunca han conversado con las mujeres que tienen al lado, lo que me parece terrible a la vez. Y siento que la película también tiene que ver con eso, con escuchar, o sea, como componer ahí ese mundo. Rosana, tu personaje es el de esta madre, tiene 3 hijas, una de ellas la han asesinado por ser lesbiana y 8 años después una televisión, lo ha explicado un poquito antes, le proponen un programa de telerrealidad, estos programas para hacer comercio con el dolor de la gente y bueno, es todo el dilema, todos los conflictos que va a provocar en tus relaciones con tus familiares, con tu tía, con tu hermana, con tu marido.
¿Cómo has trabajado ese personaje? Que es mucho en la introspección. La verdad es que todo fluyó de una forma muy natural. Porque, como decía un poco Ignacio, nos juntamos siempre mucho. Entonces nos juntábamos en mi casa. Entonces iban todas mis hijas a la casa y nos sentábamos, tomábamos té, comíamos, conversábamos, leíamos el texto unas 3 o 4 veces. Después ya nos juntábamos, ensayábamos, y así mismo con las hermanas, y así mismo con mi esposo. Entonces como que creamos una relación, nos contamos las vidas, nuestras vidas, mi vida de Roxana, en fin. Creamos una relación que familiar, ¿no? Entonces como que todo se dio naturalmente. Y por otro lado yo, como hice antes también un trabajo con Ignacio solo, los dos en solitud, en que estudiamos mucho y leímos mucho el guión y hablamos mucho. Él me pasó todo lo que había. Yo creo que sea más o menos así, ve esto, lee esto. Me dio mucha información. También programas, ¿no? De estos de Mea Culpa, que hay alguno que se llama Enigma, creo también. Entonces tuve mucha información y como que todo fluyó naturalmente. Tu trabajo lo preparas mucho antes, de forma como si fuera el teatro, antes de empezar a filmar. Sí. Pero luego, una vez que filmas, muchos planos secuencia, es decir, que ya lo tienen aprendido, ya lo habéis discutido mucho. Sí, o sea, es bien interesante, creo, como lo que pasa en el proceso y también como que lo fuimos descubriendo juntos. Porque, por ejemplo, con Roxana y Rodrigo, que es el actor que hace del esposo de Roxana en la película, ensayamos súper harto y conversamos súper harto de las escenas y todo. Y bueno, que además que sea en plano secuencia le da algo que tiene que ver con el teatro. Y además que se vuelve como súper necesario tener una noción profesional del cuerpo en el espacio. Porque, por ejemplo, no sé, Roxana tiene una escena que es súper intensa emocionalmente, donde tiene como 50 indicaciones del tipo, tienes que estar en este puntito y después así. Y bueno, entonces como que está todo eso, y todo el trabajo previo, pero también ese trabajo nosotros antes de llegar al rodaje como que queda ahí. Por ejemplo, con Roxana y Rodrigo llegó un punto que dejamos de ensayar, yo creo que una semana o 2 antes de que partiera el rodaje, y después llegamos al rodaje y fuimos descubriendo otras cosas, como que se dan otras cosas. Por ejemplo, la escena final de ellos dos, donde están sentados como frente a frente y hablan. Y nosotros, cuando la ensayamos, nunca supimos en el ensayo cómo tenía que ser la posición de ellos dos. Cuando ensayamos, al principio ella estaba siempre haciéndole el masaje en la cabeza, entonces quedaba un poco raro. Y de repente como que llegamos a ese momento en rodaje y fue como, no, esta escena tiene que ser así, tienen que estar los dos sentados frente a frente. Y creo que eso fue para todos en ese momento como un descubrimiento y como que se sintió un momento, yo creo que esa escena precisamente yo creo que resume bien lo que hemos dicho antes de la ausencia de los hombres, ¿no? Es un diálogo muy cortito, pero que resume bien, puesto que ella le va a reprochar, estuvo 3 años callado, pero porque no tenía nada que decir, y él le va a reprochar que ha aprendido más sobre su hija con lo que le dijo el abogado que con lo que tú has dicho, porque tu personaje ha querido esconder esos hechos que han... Es que claro, para la sociedad chilena en los años 80 era feroz, y sobre todo para una clase social media baja, ¿no? Saber que tu hija es lesbiana y enfrentar al vecindario, a ir a comprar a la feria, al mercadito, y enfrentar... Los chismes de la gente. Claro, es horrible en el colegio. No la vamos a llevar a la reunión familiar. No, mejor que se quede en la casa. No, mejor que no venga al cumpleaños. Es realmente fuerte. Recién hoy en Chile se está abriendo un poco más, pero no sé, en mi pueblo, yo nací en un pueblo así de pequeño, es bien curioso lo que ha pasado en el pueblo. Hay 2 transformistas, ponte tú. Yo me he quedado impactadísima y como que todo el pueblo lo sabe, lo hablan todos y son felices de hablar el tema, pero ya está abierto. Eso antes no podía pasar. Ese tabú, bueno, estamos hablando de fines de los 90, pero sigue existiendo, menos quizás. Pero en Chile tenéis una iglesia tan retrógrada como la española. Sí, bueno, es bien curioso, o sea, lo que dices de la iglesia ahora, porque en Chile, desde que fue el Papa, creo que en verano, y como que se esperaba que fueran miles de personas y fue muy poca gente.
Entonces se han empezado a destapar como los casos de abuso de una forma súper fuerte y de hecho como que la iglesia está, siendo Chile un país muy católico, la iglesia está como muy mal evaluada ahora en Chile. O sea, Lo que me parece- hicieron renunciar a 13 obispos, Ujú, porque todos eran abusadores. ujú. Sí, Entonces la situación es maravilloso que esté pasando. sí, sí. Eh, Estoy de acuerdo. Claro, es fantástico. Sí. Es fantástico que las chicas de 20, de 22 años salgan indignadas a pelear. Tienen que salir indignadas, no pueden salir todas tranquilas y pacíficas como nosotras en los 60. Es decir, que el personaje que resume bien también el lado retrógrado de la sociedad chilena es el de la tía, Sí, ¿no? Porque sí. Sí, También es una oprimida ella. claro, y que también como que existe como esa pérdida de filtro también, como que siento que era necesario como en esa escena porque toda la película nunca como que se van insinuando cosas y yo creo que ella como que lo tira nomás y lo dice y sí, como que, o sea, es interesante, o sea, no es interesante la palabra, pero porque es cierto que la sociedad ha avanzado, como que ya obviamente el tema no se trata como se trata la película a la actualidad. Sin embargo, como yo te contaba al principio, la película nace desde el asesinato de Mónica Briones. Pero hace 2 años en Chile Hubo otro asesinaron a Nicole Saavedra, que era una chica lesbiana que estuvo 3 días desaparecida, apareció con signos de haber sido torturada, muerta, y hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que le sucedió. Entonces, y tampoco, o sea, obviamente las agrupaciones lésbicas en Chile están haciendo un trabajo como para que haya justicia, pero no es un caso que sea emblemático, ni que salga en las noticias siempre, ni que haya estado a la portada de un diario, ni nada. Entonces, me parece como que ahí hay mucho tiempo de diferencia, o sea, estamos hablando del 84 y el otro haber sido o sea, ahora, y es muy similar. Entonces, me parece que ahí hay como algo que no ha avanzado. Y bueno, el dilema para Nancy, la película es muy intimista, filmas en su piso mucho, en su apartamento, la familia, las relaciones familiares, la peluquería, porque es peluquera en la película. Es importante porque muestras la clase social efectivamente a la que pertenece. Pero bueno, el dilema de Nancy finalmente es ¿voy o no voy? ¿Voy a hablar de lo que le pasó a mi hija hace 8 años o no voy a ese programa? Ese es el dilema. Yo creo que lo lindo de ese personaje es que al ir, ella se valida toda su vida y dice, ok, tuve una hija que fue lesbiana, tengo una hermana que es lesbiana y toda mi familia va a saber que esto fue así. Y yo creo que ese es el gran paso para una mujer que acepta su realidad. O sea, básico en la vida, aceptar y saber quién uno es y por quiénes está rodeado. Y antes ella vivió todo esto en secreto, por miedo al que dirán, por miedo a su marido. Y ahora yo creo que también enfrenta a este esposo y le dice, mira, o sea, búscate la chaqueta, yo me voy a acostar, o sea, ¿sabes qué más? Chao, yo contigo maní, o sea, haz lo que quieras. Yo creo que este caballero lo perdimos, o sea, porque de verdad en la película él es como un autómata, o sea, dejas bien mal puesto a los hombres en Chile. Yo no creo que sean todos así, pero hay mucho de eso. La escena en que muestras la telerrealidad, que es bastante corta esa secuencia, como en estos programas a menudo la gente no se la ve, porque no quieren dar su identidad, pero precisamente ahí muestras que ella lo que quiere es el coming out, que dicen. Claro. Sí, o sea, yo creo que también cuando estábamos ensayando y leyendo el final, y que estaba esta situación que ella dice dos veces lo mismo, creo que hay algo como que termina siendo bastante como terrible, que es que para ella, yo creo que para el personaje de ella ir a la televisión y ella sabe como lo que está arriesgando y todo, también de cierta forma se transforma es como una liberación, yo creo. Entonces, y porque también es la única forma que ella tiene como yo creo que ella lo que está haciendo es como agotar el último recurso que tiene para buscar justicia por lo que sucedió con su hija. Y me parece terrible que esa sea la única opción, ¿cachai? Como que en el fondo, para ciertas personas y cierto tipo de crímenes, la única opción que hay es ir a la televisión, ¿cachai? Entonces como que a veces
la gente piensa así como, ay, cómo alguien se presta para eso, porque es la única opción que tienen, ¿cachai? Entonces como que yo no sería capaz de juzgar a una persona que hace eso, ¿cachai? Porque además que, bueno, como decía la Roxana, vimos hartos programas como de personas que van a la tele, y a mí me llama mucho la atención, o sea, por el tema de la película y también como en Chile hubo un asesinato de un chico gay que fue muy emblemático, Daniel Zamudio, que de hecho la ley de antidiscriminación que hay en Chile lleva su nombre. Y este caso como fue tan emblemático, que lo mataron de una forma muy violenta, se empezó a hacer como muchas ficciones al respecto. O sea, empezó como hay 2 películas que se tratan de eso, que tienen la escena de la golpiza filmada. Hay 2 series de televisión que también tienen la escena de la golpiza. Y además se han hecho como 3 recreaciones matinales. Entonces, a mí por un lado me parece como y que creo que la película también apuesta un poco por eso, por cuestionarnos qué sucede con la representación. O sea, ¿qué pasa cuando tú haces una película de un crimen? ¿Por qué tenemos que ver 10 veces filmada la misma escena de una golpiza muy violenta a un chico gay? ¿Qué aporta? A mi juicio, no sé, creo que deberíamos empezar a cuestionarnos eso. Y creo que en el fondo el pequeño aporte que puedo hacer yo desde mi lugar como cineasta o como realizador es empezar a cuestionarnos eso. Y que creo que por ahí va. Y sobre ese tema, la madre que es de Daniel Zamudio, que es Jacqueline Vera, ella salió mucho en prensa, estuvo muy presente. Y es o sea, y uno ve como las distintas formas que la representan a ella, porque ella, algunas tú las ves y es una mujer súper compuesta, súper fuerte, a pesar de todo lo que ha tenido que vivir. Y de repente, como investigando, no sé qué, llegó un video de ella en un matinal donde le hacen una sesión de espiritismo con el hijo, que obviamente es falso, porque lo que la medium le dice son puras cosas que han salido en prensa antes, pero como que leí mucho sobre el caso. Y me parece terrible, porque más encima ella va al matinal porque necesita ayuda económica. Entonces la hacen pasar por hablar con una medium a 8 meses del asesinato de su hijo, por una medium falsa. La hacen llorar en televisión, para ella después tener que decir, hola, esta es mi cuenta, necesito ayuda económica, no sé qué. Y no sé, yo pienso como que si la gente, o sea, como me pareció muy extraño también cuando llegué a eso, que nadie se haya indignado, que no hayan dicho así como, oye, esto no, ¿cómo hacen esto? ¿Cachai? Pero yo creo que yo no juzgaría a ella, porque entiendo que también llega un punto donde se te empiezan a acabar las opciones y si está esto es como que, no sé, ¿cachai? Entonces creo que hay que empezar, o sea, y creo que la película invita un poco a eso, a la reflexión, como a empezar a poner ojo en lo que estamos haciendo. En todo caso, muestras bien la frivolidad con que la acogen a ella y la actriz que viene para decirte, yo soy la que voy a hacer de tu hija y tal, ¿no? Esa escena fue preciosa. Fue la escena que más me gustó hacer de la película, o sea, todas me gustaron, pero esa tenía un gran desafío porque era eterna, era en un solo plano, entonces había que estar muy concentrado, un nivel de concentración así. Yo estaba foco, clara, nada me distraía, o sea, te juro que era esa mujer caminando. Y fue bello para mí como proceso, porque yo no me había dado cuenta que yo como actriz, iba a ver a mi hija actuando y después me iba a ver a mí, no en el teléfono, y iba a ver a mi hija con su novia. Entonces, con su polola, dicen ustedes. Con su polola, claro. Lo decimos, tendrías que poner el subtítulo, se entiende, pero... Entonces eso fue muy precioso porque eso fue como que también nuevo, desconocido. No sabíamos que ese factor a mí me iba a influir para todo lo que venía después, para el desenlace, para el final de la película. Entonces, en verdad fue un lindo proyecto. ¿Tenéis estreno previsto en Chile? Porque... O sea, estreno comercial el próximo año, pero ahora llegando a Chile en la segunda semana de octubre, vamos a mostrar en el Festival de Valdivia, que es como el festival más importante de Chile, así que ahí tenemos como la primera vez que se va a ver allá. Os deseamos mucha suerte y nada, vamos a acabar aquí. Vayan a ver Enigma, película chilena en Horizontes Latinos. Y cerráis con vosotros, cerramos ya estos encuentros de Horizontes este año, que han sido de muy buena calidad, de cine latinoamericano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.